tardes, mi mayor Luis Rodolfo Campaña Carrillo, docente virtual del Paralelo D. Recibo usted un cordial saludo. Me permito presentar, soy el sargento primero de policía Luis Enrique Fajardo Tarira, alumno del primer curso de Asuntos Internos en Violencia de Género aplicado a los derechos humanos. En esta introducción voy a hablar acerca del informe académico realizado en base a un procedimiento de sumario administrativo desde la notificación hasta la resolución. ¿Qué es un sumario administrativo? Dice que el sumario administrativo es el procedimiento administrativo orientado a indagar o investigar para comprobar o descartar conforme a derecho la existencia de una falta administrativa, disciplinaria grave o muy grave. Notificación del auto inicial. El titular de Asuntos Internos dispondrá al secretario ad hoc el auto de inicio del sumario administrativo en el término de 3 días. Viene la revisión de auto de inicio del sumario, donde el titular de Asuntos Internos, únicamente con fines de información y estadística, remitirá una copia certificada del auto de inicio del sumario administrativo al Inspector General de la Policía Nacional y al componente policial de talento humano de la unidad. En el término para contestar, una vez recibida la notificación desde el día siguiente hábil, el sumariado dentro del término de 10 días deberá contestar sobre los hechos que se imputan, fijar domicilio, nombrar su abogado defensor y solicitar a la autoridad sustanciadora la práctica de medios de prueba que consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos. La constancia de la rebeldía. Esto nos quiere decir que si el servidor policial no contesta a la notificación, incurrirá en rebeldía, la misma que mediante razón sentada por el secretario ad hoc deberá ser adjuntada al expediente. Luego viene la providencia de sustentación. Las solicitudes de diligencia deberán ser conocidas por la autoridad sustanciadora, quien determinará su oportunidad, pertinencia y procedibilidad, disponiendo su práctica mediante providencia. La fase de investigación. Una vez vencido el término establecido para contestar el auto de inicio del sumario, se procederá a la apertura de la fase de investigación por el término de 10 días, tiempo en el cual el sumariado y el sustanciador podrán solicitar se practiquen las diligencias que estimen pertinentes. La finalización de la investigación. Transcurrido el término de investigación, el titular del componente de Asuntos Internos declarará concluida la investigación y en el término de 3 días notificará a la persona sumariada el día y hora en que se realizará la audiencia, la que deberá ser fijada en el término de 7 días posteriores a la fecha de la providencia. Luego vendrá la audiencia. La publicidad. La audiencia del sumario administrativo será publicada salvo las excepciones previstas en la ley. Las grabaciones de la audiencia del sumario administrativo deberá ser grabada únicamente con el componente de Asuntos Internos, con los medios tecnológicos disponibles, y la grabación formará parte del expediente administrativo. Los intervinientes. ¿Quiénes son los que intervienen en la audiencia del sumario administrativo? En la audiencia del sumario administrativo interviene el Inspector General de la Policía Nacional o su delegado como autoridad sancionadora, quien dirigirá la audiencia como garante de la aplicación de la Constitución, la ley y los reglamentos que aseguren la validez del proceso. Además, deberá estar en la audiencia el titular de Asuntos Internos, quien conducirá la audiencia en sus formalidades. El defensor de oficio, en caso de que el sumariado no se presente o no se encontrare asistido por un profesional del derecho elegido libremente, se declarará la audiencia como no realizada y se registrará imputable al sumariado. La ausencia de la persona sumariada a la audiencia, en el caso de que el sumariado, a pesar de haber sido notificado legalmente, no comparezca a la audiencia por 2 ocasiones, el Inspector General o su delegado declarará la audiencia como no realizada y resolverá en mérito del expediente previo informe remitido por la autoridad sustanciadora en el término de hasta 3 días contados desde la fecha última de la audiencia no realizada. La fase de saneamiento. Una vez instalada la audiencia, el titular de Asuntos Internos solicitará a la parte que se pronuncie sobre presuntos vicios de solemnidades sustanciales, a fin de que el Inspector General o su delegado resuelva sobre la validez del proceso. El alegato inicial es donde el titular de Asuntos Internos concederá la palabra al sustanciador del sumario administrativo con el objetivo de que anuncie los antecedentes que motivaron el inicio del sumario administrativo, la falta administrativa disciplinaria imputable a la persona sumariada, la presentación de los cargos con su correspondiente sustentación, además de las pruebas que se practicarán durante la audiencia. De la presentación de la prueba, luego los alegatos iniciales,
El titular de Asuntos Internos concederá la palabra al sustanciador del sumario administrativo para que practique las pruebas enunciadas y posteriormente la persona sumariada por intermedio de su abogado defensor. Luego viene la prueba testimonial. Es la declaración obligatoria que rinde una de las partes o un tercero. Se practica en la audiencia de sumarios, ya sea en forma directa o a través de videoconferencia u otros medios de comunicación de similar tecnología. Luego vendrá la resolución. Concluida la audiencia, el inspector general de la delegación o delegado emitirá de manera oral la resolución debidamente motivada, expresando la imposición de la sanción disciplinaria o absolviendo a la persona sumariada, disponiendo el archivo del sumario o a excepción de que el delegado disponga la suspensión de la audiencia por el término de hasta 2 días. Esta ha sido mi intervención sobre la tarea encomendada dentro de los parámetros establecidos en la planificación académica concerniente a la tarea encomendada. Tenga usted muy buenas tardes, mi mayor.